No he dormido al lado de una mujer desde la guerra, admitió el soldado a la mujer apache cautiva. El soldado caminaba despacio por el terreno seco y polvoriento. El sol caía con fuerza sobre su espalda, quemando la tela de su uniforme y recordándole cada día la distancia que lo separaba de casa. No había sonido más allá del crujido de la arena bajo sus botas. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la tierra misma se resistiera a dejarlo avanzar. Había estado lejos de todo lo que alguna vez conoció, de su familia, de los olores de la cocina de su madre, del sonido de las risas de los niños jugando en la plaza del pueblo. Ahora todo lo que existía era la soledad del desierto, la espera silenciosa de órdenes y la compañía silenciosa de su uniforme y sus recuerdos. El soldado sabía que, después de la guerra, nada volvería a ser igual, ni él ni el mundo a su alrededor. Cuando llegaron al campamento improvisado, la escena era tranquila, casi demasiado tranquila. Sus compañeros estaban dispersos, algunos descansando sobre mantas gastadas, otros revisando el equipo con movimientos mecánicos, como si su cuerpo recordara lo que la mente ya había olvidado. El soldado se quedó a un lado, observando sin realmente ver. La rutina diaria de los demás le parecía ajena, lejana, como si él estuviera flotando sobre la escena en lugar de caminar en ella. Entre los capturados que habían traído al campamento había una mujer. No parecía más que una joven, con los ojos atentos y el rostro firme, pero sin gestos que delataran miedo o sumisión. Se mantenía erguida, aunque con cuidado, sus manos discretamente protegidas frente a ella. Era una presencia diferente, y el sol no porque se sintiera atraído ni por curiosidad, sino porque había algo en ella que lo hacía recordar que aún existía algo fuera del mundo de la guerra y la rutina militar. Algo humano. Se acercó con pasos medidos, manteniendo la distancia que las circunstancias exigían. No había palabras al principio. Solo el sonido del viento y el crujir de la arena acompañaban el silencio que se instaló entre ellos. La mujer lo miraba con atención, sin miedo visible, pero con la claridad de quien sabe que cada movimiento ajeno puede ser peligroso. Él no sabía qué decir, no estaba acostumbrado a la conversación sencilla y tranquila. Su vida había sido órdenes, gritos, movimiento constante y decisiones rápidas, muchas de ellas sobre la vida de otros o sobre la suya propia. Finalmente rompió el silencio con una frase que no esperaba decir en voz alta. No he dormido al lado de una mujer desde la guerra. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. No había intento de conquista ni de cercanía forzada. Era simplemente la confesión de alguien que había olvidado cómo era estar cerca de otra persona, sin temor, sin deber, sin estrategia. La mujer lo miró, y por un instante el mundo alrededor pareció detenerse. No había soldados, no había órdenes, no había desierto ardiente. Solo dos seres humanos compartiendo un instante de verdad. Ella no respondió de inmediato. Observó cada detalle, su postura, la forma en que sus manos colgaban a los lados, los surcos en su rostro que contaban historias de noches sin dormir, y días interminables. Él, mientras tanto, sentía algo que hacía tiempo no experimentaba, la incomodidad de ser visto de manera completa. Sin la armadura de la guerra era extraño, casi doloroso. Reconocer que había partes de sí mismo que la batalla no podía borrar, y que ahora necesitaban ser comprendidas por alguien más. El soldado recordó las noches de campamento, cuando la soledad lo envolvía más que el frío del desierto. Recordó cómo se acostaba sobre mantas duras con los pensamientos dando vueltas en su cabeza, y deseaba simplemente un contacto humano, aunque fuera una conversación corta, un gesto amable, una sonrisa. Aquella mujer captiva y silenciosa parecía recordarle que existía la posibilidad de ese contacto, aunque las circunstancias no fueran las ideales. Poco a poco, sin palabras, comenzaron a entenderse. Él no necesitaba conocer su historia completa, y ella no necesitaba escuchar. Solo el simple reconocimiento de que ambos eran humanos con miedos, recuerdos y emociones creó un vínculo tenue pero real. El soldado que se había acostumbrado a esconder todo lo que sentía detrás de órdenes y rigidez, encontró en esa mirada un recordatorio de lo que había dejado atrás. La tarde avanzaba y la luz del sol empezó a suavizarse, coloreando la arena con tonos dorados y anaranjados. El soldado se sentó a cierta distancia, sin intentar invadir el espacio de la mujer, pero con la intención de permanecer visible. Ella hizo lo mismo, ajustando la posición de sus manos y observando el horizonte más que él, pero consciente de su presencia. En ese silencio compartido ambos encontraron algo inesperado, la tranquilidad de la compañía sin palabras, el reconocimiento de la humanidad en medio de la dureza de la guerra, y la cautividad de la compañía sin palabras. Él pensaba en cómo había cambiado desde que la guerra comenzó. Ya no era el joven que partió con ilusiones y orgullo,
Ahora estaba marcado por la distancia, la pérdida y la rutina que lo despojaba de su juventud. Y aún así, en ese momento sentía un atisbo de algo que no recordaba haber sentido en años. Esperanza. No por la guerra ni por la misión, sino por la simple posibilidad de conexión humana. El crepúsculo se acercaba, y con él la sensación de que el tiempo se movía más lento. El soldado se permitió pensar en cosas que había olvidado. El aroma de la tierra después de la lluvia, el sonido de un río corriendo, la risa de alguien que no conocía la guerra. Aquellos recuerdos lo golpeaban con fuerza y suavidad, al mismo tiempo, recordándole que la vida seguía más allá de la pólvora, más allá de la cautividad. Aún sin palabras, ambos compartían un espacio que era seguro y humano. No era amistad, ni tampoco enemistad. La mujer, por su parte, no mostraba miedo, solo atención. Y el soldado comprendió que aunque no podía cambiar su pasado ni el presente inmediato, podía elegir cómo acercarse a ese momento. Y en ese instante, decidió que no huiría de la vulnerabilidad que sentía. La noche comenzó a caer y con ella, el frío que la arena retiene después de un día abrasador. El soldado se acomodó sobre su manta manteniendo la mirada hacia la mujer cautiva. No dijo más, y ella no respondió, pero el silencio estaba lleno de palabras que ninguno necesitaba pronunciar. Cada respiración compartida era un pequeño recordatorio de que aún existía algo humano, algo intacto, en medio de la guerra y la distancia. Así terminó el día para ellos, no con un acto heroico ni con un enfrentamiento dramático, sino con la simple realidad de que, incluso en los momentos más duros, la conexión humana podía sobrevivir. El soldado cerró los ojos consciente de que no dormiría solo, sino acompañado por la presencia silenciosa de alguien que lo veía tal como era, sin adornos, sin máscaras, solo humano, y en esa noche, mientras el viento movía la arena y las estrellas aparecían una por una, el soldado comprendió que, aunque el mundo fuera duro, todavía había espacio para algo más, comprensión, presencia y un instante de paz compartida. Aún así, para el soldado la mañana parecía avanzar con lentitud, como si el mundo estuviera atrapado entre el despertar de la luz y la pesada memoria de la noche anterior. Se sentía inquieto, no por miedo, sino por la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. La presencia de la mujer cautiva ya no era solo un hecho. Era una compañía que incomodaba y al mismo tiempo atraía. Y él no sabía exactamente qué hacer con esa mezcla de emociones que surgían de algo tan sencillo como una mirada compartida. Los otros soldados comenzaron a organizar la comida y revisar el equipo. El sonido metálico de las armas y el crujido de las mochilas sobre la tierra seca formaban un fondo constante que contrastaba con la calma casi frágil que existía entre él y la mujer apache. Ella permanecía en su lugar, observando el movimiento, sus ojos atentos a cada gesto, cada decisión. Había algo en su manera de mantenerse firme que lo hacía reflexionar. No era sumisión lo que veía en ella, sino inteligencia y fuerza contenida, como un río subterráneo que no se deja notar pero sigue presente. El soldado decidió acercarse un poco más, esta vez con pasos seguros pero sin apresurarse. No buscaba conversación inmediata, solo quería medir, entender y quizás encontrar un modo de conectarse más allá de la distancia física. La mujer, al percibir su acercamiento, no retrocedió. Se quedó quieta, con la mirada fija, como si evaluara la intención de... Para él aquel silencio era más revelador que cualquier palabra. Mostraba que no todo podía resolverse con fuerza o imposición, que algunos momentos requerían paciencia y observación. Mientras caminaba junto a ella, su mente viajaba a recuerdos lejanos. Recordó la primera vez que dejó su hogar lleno de ilusión, sin imaginar la guerra que lo aguardaba. Recordó las promesas que se hizo a sí mismo de regresar intacto, y cómo esas promesas se habían desvanecido en el humo de los campamentos, en las largas marchas y en la falta de sueño que lo había acompañado durante años. Ahora, frente a aquella mujer, se dio cuenta de que los años de guerra no solo le habían enseñado a sobrevivir, sino también a cerrar partes de su corazón que antes eran fáciles de abrir. La mujer, por su parte, no parecía temerle, pero tampoco se relajaba. Sabía que su situación era delicada. No confiaba en el soldado, no del todo, pero su instinto le decía que no había intención. Eso no significaba seguridad, significaba que podía observar, aprender y quizá encontrar un modo de protegerse en un lugar donde todo dependía de la vigilancia constante y de la capacidad de entender los gestos de los demás. El soldado decidió romper finalmente la rutina silenciosa con una pregunta. «¿Hace cuánto que estás aquí?», preguntó su voz baja, casi un murmullo. Ella lo miró, sin responder de inmediato. No necesitaba palabras para mostrar que la pregunta era extraña. Su postura, firme pero finalmente con un tono mesurado, respondió. «No mucho, pero cada día se siente largo».
Aquellas palabras simples hicieron que el soldado reflexionara. La guerra no solo había afectado su vida, sino que también había alterado la percepción. Para él cada día era una repetición del anterior, un ciclo que parecía no avanzar, lleno de órdenes, caminatas y la rutina constante de la supervivencia. Escuchar que alguien más sentía la misma lentitud, aunque en circunstancias diferentes, lo hizo sentir menos solo, aunque al mismo tiempo más consciente, de la fragilidad de su situación. La conversación breve y tensa continuó con intercambios de miradas y gestos. Él comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que sus manos se movían, la manera en que sus ojos se desviaban hacia el horizonte, buscando quizá algo que él no podía comprender del todo. Cada pequeño gesto contaba una historia que no necesitaba palabras. Para el soldado aquello era suficiente para mantener la atención y para comenzar a comprender que, incluso en medio de la cautividad, había humanidad y resistencia. Mientras tanto, el campamento se llenaba de actividad. Otros soldados llegaban con noticias de la jornada. Algunos comentaban sobre el clima, otros discutían sobre la ruta que seguirían. Pero para el soldado todos esos sonidos se volvieron un fondo lejano. Su atención estaba en la mujer, en esa sensación de que había algo más que una simple cautiva frente a él. Había alguien capaz de enseñarle, aunque sin intención, que aún existían formas de comunicación más allá de la violencia. A medida que avanzaba la mañana, la tensión de la situación comenzó a aumentar. Los oficiales del campamento decidieron reorganizar a los capturados, moviéndolos a otro espacio más seguro y alejado de la zona principal. El soldado observó cómo la mujer se levantaba con cuidado, siguiendo las indicaciones sin perder el equilibrio ni la compostura. Había algo en su manera de moverse que mostraba disciplina, incluso en medio de la cautividad. Aquello le recordó que la guerra no solo dejaba cicatrices en quienes luchaban, sino también en quienes intentaban sobrevivir en circunstancias ajenas. El traslado de los capturados creó un momento de proximidad forzada. Durante unos segundos el soldado y la mujer caminaron uno al lado del otro, separados solo por la distancia que exigía la seguridad. En ese breve lapso, el silencio no era incómodo. Era un intercambio silencioso de comprensión. Él comprendió que, aunque no podían hablar libremente, podían comunicarse de otras formas. Con la mirada, con los gestos, con la atención puesta en los detalles más simples de la vida cotidiana. Cuando llegaron al lugar asignado, la mujer se detuvo y miró a su alrededor, evaluando el espacio como si ya estuviera planeando. El soldado la observó, sintiendo una mezcla de respeto y curiosidad. No había necesidad de palabras para entender que su mundo era distinto, que sus prioridades y miedos no coincidían con los suyos. Sin embargo, aquella diferencia no creaba distancia, sino interés, porque en medio de la guerra y la cautividad entender al otro era un acto de humanidad. Más tarde, durante un descanso breve, ambos se sentaron cerca de un árbol seco que ofrecía algo de sombra. Él permaneció a una distancia prudente, pero su atención era completa. Ella lo miró de vez en cuando, midiendo su comportamiento, sus gestos, su paciencia. No había confianza aún, pero había reconocimiento mutuo. Sabían que compartían un espacio donde cada uno dependía de alguna manera de la presencia del otro. El soldado recordó entonces las palabras que había dicho la noche anterior, casi sin pensar. No he dormido al lado de una mujer desde la guerra. No eran palabras de deseo, eran confesión de ausencia, de soledad. La mujer, sin mostrar juicio, solo lo escuchaba con atención. No buscaba aprovecharse de él ni tampoco juzgarlo, simplemente existía en la misma realidad que él, recordándole que incluso después de la guerra la vida podía acercar a las personas en momentos inesperados. Con cada minuto que pasaba ambos comenzaron a comprender algo fundamental. La cautividad y la guerra no podían borrar la necesidad de contacto humano. No era intimidad, ni amistad, ni enemistad, era algo más básico y profundo, la necesidad de ser visto y reconocido como un ser humano completo, con emociones, recuerdos y vulnerabilidad. Aquella comprensión silenciosa fue más fuerte que cualquier palabra o gesto que pudieran intercambiar. El sol se elevó más alto y la temperatura aumentó, recordándoles que el desierto no ofrecía indulgencias. El soldado y la mujer se acomodaron lo mejor que pudieron bajo la sombra. Cada uno estaba consciente de que el peligro podía surgir en cualquier momento, pero también de que el instante compartido tenía valor. Era un recordatorio de que la guerra, aunque cruel y exigente, no podía borrar completamente la humanidad que habitaba en cada persona. Cuando los oficiales regresaron para continuar con las tareas del campamento, la mujer fue nuevamente colocada junto a otros cautivos y el soldado volvió a su rutina. Pero algo había cambiado, ya no era solo un soldado observando a una cautiva. Ahora había un reconocimiento silencioso de humanidad.
un entendimiento que, aunque limitado, les daba fuerza para enfrentar la jornada que seguía. El día avanzó entre trabajo, observación y pequeños gestos. La mujer apache demostraba inteligencia y cuidado, mientras que el soldado aprendía a medir la distancia entre curiosidad y respeto. La tensión inicial se mantenía, pero ahora había surgido algo más: la posibilidad de comunicación, aunque sin palabras, basada en la atención, la observación y el reconocimiento mutuo de que ambos existían más allá de los roles que les imponía la guerra. Al caer la tarde, el soldado se sentó nuevamente bajo el árbol seco, observando a la mujer desde lejos. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza alta, que le recordaba que no todo estaba perdido, que la fortaleza no siempre se mide en armas ni en victorias, sino en la capacidad de resistir, de observar y de mantener la propia humanidad. No hubo acción heroica ni grandes decisiones, hubo pequeñas victorias silenciosas, reconocimiento, paciencia y observación. Ambos comprendieron, sin decirlo, que estaban compartiendo un momento que podía ser la base de algo más grande en el futuro: comprensión, respeto y la posibilidad de humanidad en medio de la guerra. El sol del mediodía caía sobre el campamento con una intensidad que obligaba a todos a moverse con cautela. La arena brillante reflejaba la luz y hacía que incluso el aire pareciera pesado. El soldado se movía entre las tiendas y los grupos de soldados, cumpliendo con la rutina de supervisión y revisión de suministros, pero su mente estaba más lejos que nunca. Cada mirada que lanzaba a la mujer cautiva lo llenaba de una mezcla de curiosidad, respeto y una sensación que no terminaba de identificar. No era afecto ni amistad, pero tampoco era indiferencia. Era un reconocimiento silencioso de que, aunque el mundo a su alrededor estuviera lleno de reglas y peligros, existía algo más profundo entre ellos. La mujer, mientras tanto, estaba sentada un poco apartada, observando cómo se movía el soldado entre las demás personas. No parecía nerviosa, pero sí consciente de cada gesto suyo. Sus ojos, brillantes y atentos, no dejaban escapar nada. Cada movimiento de las manos, cada cambio de postura, cada respiración. Para ella, comprender al soldado significaba anticipar sus acciones y encontrar seguridad en medio de la incertidumbre. Era una habilidad desarrollada a lo largo de su vida. Una mezcla de paciencia y estrategia que la mantenía un paso adelante incluso en situaciones que no podía controlar por completo. Durante las primeras horas de la jornada, todo parecía rutinario, pero un pequeño incidente cambió la atmósfera. Uno de los soldados tropezó mientras cargaba un saco de provisiones y dejó caer el contenido cerca del grupo de cautivos. El ruido hizo que todos se tensaran. El soldado observó a la mujer, quien inmediatamente se levantó y ayudó a ordenar los objetos. Su acción fue rápida y decidida, mostrando que, aunque cautiva, aún podía actuar con autonomía y cuidado. Aquello sorprendió al soldado y despertó en él un respeto aún mayor. Comprendió que ella no era simplemente un testigo pasivo de su mundo, tenía fuerza y capacidad para influir en él, incluso desde la posición que la guerra le había impuesto. El soldado se acercó un poco más, sin invadir su espacio, solo para asegurar que estaba bien. No dijo palabras innecesarias. Su presencia era suficiente. La mujer lo miró, evaluando si su intención era sincera o solo un gesto más de control. Encontró en sus ojos una honestidad inesperada y decidió aceptar su cercanía. Por unos segundos la distancia entre ellos se redujo. Era un pequeño acto de confianza, silencioso, pero poderoso. Mientras avanzaba la jornada comenzaron a surgir conversaciones breves. Al principio eran simples preguntas sobre el clima o la comida, pero pronto se volvieron más profundas, aunque siempre cuidadosas. El soldado preguntaba cosas sobre la vida fuera de la guerra, sobre los recuerdos que ella pudiera tener, y ella respondía con detalles medidos, mostrando confianza sin revelar demasiado. Cada respuesta era una oportunidad para que ambos entendieran mejor la humanidad del otro, y cada pregunta era un puente silencioso hacia una conexión más auténtica. Un momento clave ocurrió cuando el soldado notó que la mujer estaba examinando un pequeño arbusto cercano, observando algo que él no alcanzaba a ver. Se acercó para mirar también, y por primera vez compartieron un interés mutuo por algo que no tenía que ver con la guerra ni con la rutina del campamento. Era un gesto simple, pero suficiente para romper parte de la distancia invisible que los separaba. Ambos sonrieron ligeramente, sin palabras, reconociendo que podían encontrar puntos de encuentro incluso en el lugar más inesperado. A medida que pasaban las horas, el soldado comenzó a recordar su vida antes de la guerra, de una manera más vívida. Recordó la casa de su infancia, los aromas de la cocina familiar, el sonido del río cerca de su hogar, los juegos con amigos. Aquellos recuerdos eran dolorosos y reconfortantes a la vez, porque mostraban un mundo que existía fuera de la violencia y la rutina militar.
La mujer, al percibir la expresión de nostalgia en su rostro, no dijo nada, pero su mirada transmitía comprensión. No necesitaba palabras, entendía que cada ser humano cargaba con recuerdos que a veces eran más poderosos que cualquier instrucción o regla. El sol comenzó a descender y la luz cambió, suavizando el ambiente con tonos dorados. En ese momento el soldado decidió dar un pequeño paso más. Se sentó un poco más cerca de la mujer, manteniendo una distancia respetuosa, pero mostrando que su presencia podía ser un apoyo y no solo un control. Ella lo miró de reojo, evaluando si ese acercamiento era un acto de imposición o de cuidado genuino. Al notar la sinceridad en su postura y expresión, relajó ligeramente su tensión, aceptando la cercanía como un gesto de humanidad compartida. Durante la tarde surgieron pequeños momentos de interacción que parecían triviales, pero que eran significativos. La mujer ayudó a organizar algunos utensilios del campamento, mientras el soldado la observaba, y cuando podía, ofrecía su asistencia sin interrumpir su independencia. Cada gesto, por mínimo que fuera, reforzaba la sensación de colaboración y respeto mutuo. Comenzaban a entender que, aunque separados por la situación de cautiverio, podían interactuar de manera que ambos ganaran un poco de control sobre su entorno y sobre su propia vulnerabilidad. Un incidente menor pero revelador ocurrió cuando un soldado comenzó a discutir sobre la estrategia para el siguiente día. La mujer observaba la escena con atención, percibiendo las tensiones y los cambios de humor. Sin intervenir, su presencia recordaba al soldado que había otro tipo de fuerza: la paciencia, la observación y la inteligencia silenciosa. Aquello lo hizo pensar que no todas las batallas se libran con armas. Algunas se libran con calma, atención y capacidad de entender al otro. Al caer la noche, el campamento se preparó para descansar, y el soldado volvió a su espacio habitual. La mujer se acomodó cerca, y aunque no había palabras, se sentía un vínculo silencioso que no existía al amanecer. Cada respiración compartida, cada mirada, era un recordatorio de que podían coexistir con respeto y humanidad, incluso en medio de la guerra. No era amistad aún, pero sí una especie de entendimiento que podía ser la base de algo más grande en el futuro. Antes de dormir, el soldado pensó en lo que había ocurrido durante el día. La mujer no solo había demostrado inteligencia y fuerza, sino también paciencia y comprensión. Él, por su parte, había aprendido que podía acercarse a alguien sin imponer, que podía ser visto sin perder autoridad ni control. Ese equilibrio, aunque delicado, era una lección silenciosa que ambos compartían sin necesidad de palabras. Mientras cerraba los ojos, recordó nuevamente sus palabras de la primera noche: «No he dormido al lado de una mujer desde la guerra». Esta vez la frase no estaba cargada de nostalgia ni de soledad extrema. Estaba acompañada de una nueva sensación: la posibilidad de conexión, de respeto y de comprensión mutua. Sabía que no podía cambiar el pasado ni controlar todo el futuro, pero en ese instante había encontrado un espacio donde ambos podían existir como seres humanos, sin máscaras ni pretensiones. La noche se volvió más tranquila, y aunque el desierto seguía siendo un lugar de incertidumbre, el soldado sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: la calma que surge de compartir un espacio con alguien que entiende tu humanidad, aunque sea de manera silenciosa. La mujer, por su parte, también se permitió descansar un poco más tranquila, sabiendo que no estaba sola en el sentido más básico y profundo de la palabra. Así terminó la jornada, con la rutina diaria convertida en un escenario donde la interacción, aunque limitada, tenía un significado enorme. Ambos comprendieron que incluso en medio de la guerra y la cautividad, podían encontrar momentos de aprendizaje y reconocimiento, y que esos momentos eran más valiosos que cualquier orden o instrucción. La relación, aún frágil y limitada, comenzaba a evolucionar, dejando ver que la comprensión y el respeto podían ser herramientas tan poderosas como cualquier estrategia militar. La mañana se levantó más fría que los días anteriores. Un viento seco recorrió el campamento, levantando pequeñas nubes de arena que golpeaban el rostro de los soldados y de los cautivos. El soldado caminaba con pasos más lentos de lo habitual, concentrado en observar a todos los que lo rodeaban, pero especialmente a la mujer apache. Algo en la forma en que se movía, tan firme y alerta, le recordaba que los momentos tranquilos podían terminar en cualquier instante. Esa sensación de incertidumbre lo hacía más consciente de cada gesto, de cada sonido, de cada sombra que se movía a su alrededor. Esa mañana, los oficiales decidieron organizar un traslado más largo hacia un punto seguro más adelante. La noticia generó tensión en el campamento. El movimiento significaba caminatas largas bajo el sol, vigilancia constante y sobre todo la posibilidad de encontrarse con peligros inesperados.
El soldado miró a la mujer, quien había escuchado la noticia en silencio. No mostró miedo, pero sí una leve tensión en los hombros, una señal de que entendía la importancia de cada decisión en ese contexto. El grupo comenzó a moverse, con los cautivos entre los soldados, vigilados cuidadosamente. El soldado se colocó cerca de la mujer, sin invadir su espacio, solo para observarla y asegurarse de que nada la sorprendiera. Cada paso era pesado, no solo por la arena caliente, sino por la conciencia de que cualquier error podía tener consecuencias. Durante la caminata notó que la mujer se mantenía alerta, evaluando constantemente el terreno, el movimiento de los soldados y el entorno a su alrededor. Había algo en su actitud que mezclaba paciencia con rapidez de pensamiento, y eso despertó en el soldado una admiración silenciosa. Mientras avanzaban se escucharon ruidos extraños provenientes de la distancia. Primero fue un crujido leve, después un movimiento entre todos los soldados tensaron los músculos, y la alerta se hizo inmediata. El soldado miró a la mujer, cuya reacción fue casi instintiva. Se agachó ligeramente tomando posición y observando con atención. En ese momento comprendió algo crucial. Ella no era simplemente cautiva, sino alguien que había aprendido a reaccionar ante el peligro de manera rápida y eficiente. La tensión creció, y con ella la conexión silenciosa entre ambos se fortaleció. El soldado y la mujer intercambiaron miradas rápidas, sin palabras, entendiendo que debían actuar con cautela. Los soldados más cercanos comenzaron a revisar el entorno, y los cautivos se mantuvieron en su lugar siguiendo instrucciones. El viento movía la arena, y los ruidos parecían multiplicarse. Cada minuto se sentía más largo, como si el tiempo se estirara en espera de algo que ambos sabían que podría ocurrir en cualquier momento. La adrenalina llenaba el aire, pero no era miedo, era conciencia y alerta, una sensación de que sus vidas dependían de su atención y de su capacidad de reaccionar. El incidente llegó a su punto máximo cuando un pequeño grupo de animales salvajes irrumpió inesperadamente cerca de la columna de soldados. No eran peligrosos, pero su aparición causó confusión. Algunos cautivos se movieron de manera involuntaria, y el soldado tuvo que intervenir rápidamente para evitar tropiezos o accidentes. La mujer también reaccionó ayudando a mantener el equilibrio de los que la rodeaban, demostrando coordinación y rapidez. El soldado, mientras la observaba, comprendió que ella no necesitaba órdenes para actuar, que su capacidad de decisión era natural y valiosa. Durante esos minutos, ambos compartieron un entendimiento profundo. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada era un acto de comunicación silenciosa. No había palabras, pero había conexión. Sabía que podían confiar el uno en el otro en medio de la confusión. La tensión aumentó cuando un arbusto cercano se movió violentamente, y todos contuvieron la respiración. La mujer no se inmutó, su mirada era firme, evaluando cada detalle antes de moverse. El soldado, al verla, sintió una mezcla de respeto y alivio. Esa calma bajo presión era algo que él había olvidado y que ahora le recordaba la fuerza que podía encontrarse incluso en los momentos más inesperados. Cuando todo se calmó y los animales se alejaron, el soldado y la mujer respiraron un poco más tranquilos. Sin intercambiar palabras, ambos comprendieron que el peligro había reforzado la conexión entre ellos. No era amistad todavía, ni siquiera confianza completa, pero había un entendimiento silencioso de que podían contar el uno con el otro. Ese instante, breve pero intenso, cambió la dinámica entre ellos. Ahora ya no eran simplemente captor y cautiva. Eran compañeros de situación, unidos por la necesidad de atención, vigilancia y acción conjunta. Más tarde, cuando el sol comenzó a descender y la columna llegó a un pequeño oasis donde se detendrían a descansar, el soldado decidió acercarse a la mujer de manera más directa, no con intención de cercanía afectiva, sino para ofrecer ayuda con el agua y los suministros. Ella aceptó sin palabras, mostrando reconocimiento y gratitud silenciosa. Fue un momento sencillo pero lleno de significado, una cooperación espontánea que fortaleció la relación sin necesidad de palabras. Durante la tarde, mientras se organizaban para pasar la noche en el oasis, ambos tuvieron la oportunidad de observar la vida alrededor. La mujer ayudaba a organizar el espacio de los cautivos, y el soldado supervisaba discretamente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Entre ellos se produjo un intercambio de miradas que parecía trivial, pero que transmitía comprensión mutua. Ambos sabían que aunque la situación fuera difícil, podían encontrar momentos de humanidad y colaboración que les permitieran sentirse más seguros y presentes. El clímax de la jornada llegó cuando se presentó una nueva dificultad. Los soldados comenzaron a debatir cómo distribuirla, y la tensión aumentó. El soldado observó a la mujer, quien permanecía tranquila. En ese momento comprendió que su calma no era indiferencia, sino capacidad de análisis bajo presión.
Al percibir que los demás comenzaban a alterarse, él decidió tomar la iniciativa utilizando la observación de la mujer como guía para organizar la distribución de manera más equitativa. El proceso no fue sencillo. Algunos soldados discutieron, y los cautivos estaban nerviosos. Sin embargo, la colaboración silenciosa entre el soldado y la mujer permitió resolver la situación de manera ordenada. Cada gesto de ayuda, cada mirada reforzaba la sensación de que podían trabajar juntos y mantener la calma en medio del conflicto. Para ambos, aquello fue más que una solución práctica. Fue la demostración de que la cooperación y la observación eran herramientas poderosas para enfrentar cualquier situación, incluso en medio de la tensión. Cuando finalmente todo estuvo en orden y los soldados y cautivos pudieron descansar, el soldado se permitió reflexionar sobre lo que había ocurrido. La mujer no era simplemente una presencia cautiva, era alguien capaz de enfrentar dificultades con serenidad, inteligencia y firmeza, y él, que se había acostumbrado a manejar todo con autoridad y rutina, comprendió que podía aprender de su calma y de su capacidad para evaluar cada situación antes de actuar. Al caer la noche, mientras ambos se sentaban cerca del agua, se produjo un momento de tranquilidad compartida. Sin palabras, miraban el reflejo del cielo estrellado en el oasis, conscientes de que habían atravesado juntos un día complicado. La tensión del mediodía había dejado paso a la comprensión silenciosa, a un reconocimiento mutuo de habilidades, paciencia y humanidad. Para el soldado fue un recordatorio de que la conexión entre personas podía surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la guerra y la cautividad. Esa noche, antes de dormir, el soldado recordó nuevamente sus propias palabras. No he dormido al lado de una mujer desde la guerra. Esta vez la frase no llevaba nostalgia ni vacío, sino la posibilidad de un vínculo basado en respeto, observación y colaboración. Había aprendido que la conexión humana no necesitaba grandes palabras ni gestos dramáticos. A veces, bastaba con compartir un momento de atención y apoyo silencioso. La mujer, mientras tanto, también percibió la diferencia. Ya no veía al soldado solo como un guardia o un enemigo. Había comprendido que podía actuar con consideración y respeto, y que su presencia podía ser un apoyo sin intención de imposición. Esa comprensión mutua, aunque aún limitada, marcaba un cambio significativo. Ambos comenzaban a confiar, aunque fuera de manera silenciosa, y a reconocer que podían existir momentos de humanidad y colaboración, incluso en medio de la guerra. El día había sido largo, agotador y lleno de tensión, pero también había dejado algo invaluable: la certeza de que aún en circunstancias difíciles, la observación, la cooperación y el respeto podían transformar la relación entre dos personas. No era el final de la historia, ni siquiera la victoria sobre la guerra o la cautividad, pero sí un punto decisivo en la relación entre el soldado y la mujer. Un momento en el que comprendieron que podían apoyarse y reconocerse mutuamente, incluso sin palabras. Mientras el campamento se calmaba y los demás descansaban, ambos permanecieron juntos, compartiendo el silencio y la observación de la noche estrellada. La tensión había llegado a su clímax durante el día, pero la resolución silenciosa reforzó su vínculo. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida se convirtió en un testimonio de que la humanidad podía sobrevivir incluso en los lugares más difíciles y en las situaciones más desafiantes. Y así terminó el día más intenso hasta ese momento, con un sentimiento de logro silencioso, respeto mutuo y comprensión que marcaba un antes y un después en su relación. Ambos comprendieron que aunque la guerra y la cautividad continuaran, había algo que podía permanecer intacto: la humanidad, la atención y el reconocimiento del otro como un ser completo. El amanecer llegó lento sobre el campamento. El sol apenas comenzaba a iluminar la arena y los arbustos secos, y la brisa traía consigo el olor de la tierra caliente y de los escasos arbustos que sobrevivían al calor del desierto. El soldado se levantó con cuidado, sintiendo los músculos rígidos después de una jornada intensa. Su mente aún estaba ocupada con la mujer apache, con la forma en que había reaccionado durante el día anterior y con la comprensión silenciosa que habían compartido. No era una relación de amistad ni de confianza completa, pero había algo entre ellos que no podía ignorar. Un vínculo humano forjado en la observación, la colaboración y la paciencia compartida. Mientras los demás se preparaban para el día, el soldado decidió acercarse a ella. La encontró observando el horizonte como si evaluara los movimientos de la mañana y calculase cada paso que daría. Se sentó a cierta distancia, manteniendo la postura firme y respetuosa que había aprendido a usar con ella. Por un momento ninguno dijo palabra. Ambos solo compartían el silencio del desierto y la conciencia de que el otro estaba allí, presente y atento. El día avanzó con la misma rutina habitual: caminatas, preparación de alimentos,
revisión de suministros y vigilancia constante. Sin embargo, para el soldado, cada acción tenía un significado diferente. Cada gesto de la mujer, cada mirada que intercambiaban, cada silencio compartido, era un recordatorio de que podían mantener un contacto humano genuino, aunque limitado por las circunstancias. No era amor, no era amistad completa, pero sí un reconocimiento profundo de la existencia del otro. En un momento de descanso, mientras los demás se ocupaban de la distribución del agua, el soldado se permitió hablar con ella por primera vez de manera más abierta. Ayer, cuando todo ocurrió, me di cuenta de algo. Su voz era suave pero firme, sin adornos ni dramatismos. La mujer lo miró, evaluando si lo que decía tenía algún motivo. Él continuó, que, incluso en medio de todo esto, todavía se puede reconocer la humanidad del otro. Tú lo hiciste y me enseñaste algo que había olvidado. Ella lo observó en silencio, sin decir una palabra, pero su mirada fue suficiente para transmitir entendimiento. No necesitaban frases largas ni explicaciones. El mensaje estaba claro, compartían un respeto y un reconocimiento mutuo que trascendía las circunstancias. Ese instante sencillo y breve fortaleció un lazo que se había ido formando silenciosamente durante los días anteriores. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto, comenzaron a avanzar hacia el nuevo destino. La caminata fue larga y agotadora, pero ambos desarrollaron una rutina silenciosa que les permitía mantenerse cerca sin invadir el espacio del otro. El soldado ofrecía agua y ayuda cuando era necesario, y la mujer aceptaba sin perder la dignidad ni la autonomía. Cada acto de cuidado, cada gesto de consideración, se convirtió en un símbolo de la colaboración que había surgido entre ellos. Durante la tarde, un pequeño incidente volvió a poner a prueba esa conexión. Un grupo de animales se acercó al campamento, generando alarma entre los cautivos y algunos soldados. La mujer reaccionó con rapidez, indicando a quienes estaban más cerca cómo mantener la calma y moverse sin causar accidentes. El soldado, observándola, se dio cuenta de que su presencia ya no era simplemente la de un cautivo frente a un soldado. Era alguien que podía actuar de manera independiente y confiable en situaciones de presión. Juntos lograron que el incidente se resolviera sin problemas, reforzando la cooperación silenciosa que los había unido. Cuando finalmente se detuvieron para descansar al caer la tarde, ambos se sentaron bajo un árbol que ofrecía sombra parcial. El soldado miró el cielo, y la mujer hizo lo mismo, compartiendo el momento sin necesidad de hablar. La calma que los rodeaba era distinta a cualquier otra que hubieran experimentado. No era seguridad completa ni ausencia de tensión, pero sí un espacio donde podían existir como seres humanos, conscientes de la fragilidad de la vida y del valor de cada instante compartido. El soldado recordó nuevamente sus palabras de la primera noche. No he dormido al lado de una mujer desde la guerra. Esta vez la frase ya no estaba cargada de nostalgia ni soledad extrema. Estaba acompañada de gratitud y reconocimiento. Había aprendido que el contacto humano no siempre requiere palabras ni gestos dramáticos. A veces, hasta con la presencia silenciosa y la atención genuina del otro. La mujer, al percibir su mirada, entendió que él había cambiado, que había comenzado a reconocer y valorar algo que la guerra había intentado borrar. Durante la noche el campamento se llenó de sonidos suaves. El viento moviendo la arena, el crujido de las tiendas, los murmullos de quienes intentaban descansar. El soldado y la mujer permanecieron sentados cerca, observando el cielo estrellado reflejado en la quietud del desierto. No había palabras, solo respiraciones compartidas y la sensación de que, incluso en la adversidad, habían encontrado un espacio donde podían coexistir de manera respetuosa y comprensiva. Al despertar al día siguiente, la jornada comenzó de manera más ligera. La caminata hacia el nuevo destino continuaba, pero la tensión había disminuido gracias a la rutina compartida y al entendimiento mutuo. El soldado notó que la mujer confiaba más en su presencia, y él a su vez confiaba en su juicio y su capacidad de reacción. Había un equilibrio silencioso que antes no existía. Ambos habían aprendido a depender, aunque fuera de manera parcial, del otro para mantener la calma y la seguridad en medio del desierto. Con cada paso, el soldado reflexionaba sobre lo que había aprendido de la mujer. Su paciencia, su inteligencia y su fortaleza le recordaban que la guerra no podía borrar completamente la humanidad de las personas, y que incluso en situaciones extremas podían surgir conexiones significativas. La mujer, por su parte, comprendió que no todos los soldados eran iguales, que algunos podían actuar con consideración y respeto, y que incluso la presencia de un captor podía convertirse en apoyo sin perder autonomía.
Al llegar al nuevo punto seguro, el campamento se reorganizó y los cautivos fueron ubicados con mayor cuidado. El soldado observó cómo la mujer aceptaba las instrucciones con disciplina, sin perder su compostura ni su independencia. Fue un momento revelador para él. Comprendió que la resiliencia no solo se medía por la fuerza física, sino por la capacidad de mantener la dignidad y la humanidad en circunstancias adversas. Durante la tarde, mientras se repartían los suministros, el soldado se acercó nuevamente a la mujer. No dijo palabras innecesarias, solo ofreció agua y algunos alimentos. Ella aceptó con un gesto de reconocimiento, y por un momento, ambos compartieron una sensación de equilibrio silencioso. No era amistad plena, ni tampoco confianza absoluta, pero sí un vínculo basado en respeto mutuo, colaboración y comprensión. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. El soldado y la mujer observaron juntos el horizonte, conscientes de que habían pasado por momentos de tensión, incertidumbre y aprendizaje compartido. La relación entre ellos había evolucionado de una simple cautiva y un soldado a dos seres humanos que podían reconocerse y apoyarse sin palabras, encontrando humanidad en medio de la guerra y la adversidad. Cuando finalmente se acomodaron para descansar, el soldado reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. La mujer le había enseñado sin intención consciente que la observación, la paciencia y la cooperación eran herramientas tan poderosas como cualquier estrategia militar. Él, por su parte, había aprendido a valorar la presencia humana más allá de órdenes y rutina, a reconocer la fuerza y la dignidad de alguien que no dependía de él para existir. Mientras la noche cubría el campamento, ambos cerraron los ojos, conscientes de que habían encontrado algo que la guerra no podía destruir. No era amor ni amistad plena, ni siquiera confianza total, pero sí algo que perduraría en sus recuerdos, la certeza de que podían coexistir con respeto, comprensión y reconocimiento mutuo, incluso en los entornos más difíciles. El desenlace de esta etapa de sus vidas no era un final dramático ni una resolución heroica. Era la calma que llega después de la tensión, la lección silenciosa de que la humanidad puede sobrevivir incluso en medio de la guerra. Ambos comprendieron que aunque sus caminos pudieran separarse más adelante, lo que habían compartido sería un recuerdo que los acompañaría siempre. Un testimonio de que la observación, la paciencia y el respeto mutuo pueden crear vínculos significativos aún en las circunstancias. El soldado miró nuevamente a la mujer, y esta vez vio no a una cautiva, sino a alguien que había compartido un aprendizaje silencioso, un vínculo basado en la humanidad compartida. La mujer, a su vez, lo miró con reconocimiento y respeto, comprendiendo que la presencia del soldado podía ser un apoyo sin imponer, y que incluso en la guerra podían surgir momentos donde la dignidad y la humanidad permanecen intactas. Al finalizar la jornada, ambos permanecieron en silencio, compartiendo la noche y el cielo estrellado, conscientes de que habían sobrevivido a la tensión, habían aprendido uno del otro y habían encontrado un espacio donde la humanidad podía existir, incluso entre la guerra y la cautividad. Esa comprensión silenciosa cerraba esta etapa de la historia, dejando un sentimiento de calma, respeto y reconocimiento mutuo que marcaría